programa es patrocinado por Bilingual Books for Children, libros para niños de 0 a 5 años de edad con vocabulario en inglés y en español. Los puedes encontrar en amazon.com, búscalos bajo el autor Minerva Ortega. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reto Bilingüe, yo soy Minerva Ortega y el día de hoy vamos a hablar de nuestros libros completamente bilingües para niños de 0 a 5 años de edad. Y bueno, esta es una serie de videos que estoy haciendo de cómo usar estos libros que tenemos aquí. Es una colección de libros bilingües con diferentes características de lo que ya está en el mercado. Y justamente de eso te quiero hablar de estos libros. Cada video que estoy haciendo es justamente para explicar cada uno de los videos. Y en este caso, hoy vamos a hablar del libro del ABC, del abecedario. Bueno, en esta colección tenemos el libro de números, el libro de figuras, el libro del abecedario, que es el que vamos a hablar, el libro de los colores y el libro de mi cuerpo y por último el libro de las emociones. El libro de hoy vamos a hablar es el abecedario. Vamos a hablar de las características especiales que tiene este libro. Para mí era importante que ustedes sepan que cuando yo estaba creando a mi niño para que hablara los dos idiomas, desde pequeñito, desde que nació, hablo los dos idiomas con él. Yo no encontraba libros que tuvieran las características que tienen estos libros. Hay muchos libros en el mercado actualmente, pero la mayoría de estos libros no cumplen con ciertas características. ¿A qué voy? Casi todos los libros que yo encontraba en el mercado eran libros que hablaban español de España. Y bueno, yo al ser mexicana, para mí era importante que el niño encontrara libros con el español de México, o al menos el español latino, porque en el español latino casi tenemos un vocabulario muy similar, mucho más similar el vocabulario latino al vocabulario que se usa en España. Entonces, para mí fue muy difícil encontrar libros en español y que fueran bilingües, es decir, que encontrara la parte en inglés como el inglés americano y la parte de español como el español latino. Porque me encontraba libros en inglés americano con español de España o me encontraba libros con inglés británico y español de España. Entonces, era muy difícil encontrar esto y sobre todo para hablando de las primeras palabras. Otra cosa que también me costaba encontrar eran libros que tuvieran un vocabulario más similar a lo que es la vida real. Porque casi en todo el vocabulario que había era un vocabulario que el niño casi no manejaba. Entonces, para mí me costaba mucho trabajo porque yo decía, si pudiera encontrar algo donde yo le muestre de cosas que hacemos del día con día. Pero casi todo el vocabulario que encontraba eran cosas que de repente decías, bueno, mira, esto es no sé, del cohete, y tú dices, bueno, pues eso cuándo lo va a usar, ¿no? A menos que tuviera un juguete como tal. Pero en realidad, entonces, para mí era importante encontrar un libro que tuviera un vocabulario de todos los días que se usa en casa para que entonces me sirviera a mí a la hora de enseñarle ese vocabulario. Yo no digo que no hay que enseñarle otro vocabulario, no, sino para mí era importante, era lo más práctico posible. Entonces, esta característica tiene este libro. Este es un libro de 8.5 por 8.5 pulgadas. Es un libro de pasta blanda. Sus hojas son delgadas. Es un libro para que lo manipule el adulto, no tanto el niño, porque está pequeño y los niños pequeños pues los muerden, los chupan. Entonces, es para que lo use un niño más grandecito, tipo 3, 4, 5 años más o menos, que ya aprenden a conocer un poquito más los libros y a respetar un poquito más los libros, porque al principio, 1 año, 2 años, los rompen, los chupan, los tiran, todo. Entonces, mi sugerencia es que si tú tienes un niño de esa edad, entonces vayas a nuestra página de retobilingüe.com y tenemos ahí estos mismos libros, pero en imprimibles, y tú los puedes imprimir, los imprimes y luego puedes enmicar, en este caso plastificar cada hoja, para que el niño lo pueda manipular como si fuera un flashcard grandote, ¿no? Un flashcard gigante. Ok, te voy a enseñar cuáles características tiene este libro en especial. Este libro es en inglés y en español. La mitad del libro es en inglés. Empieza en inglés, ¿ok? Esta es la mitad del libro. Esta es la primera mitad del libro. Y después
está en español. Ahora, de aquí para adelante todo esto es en español y todo esto es en inglés. No mezclé, como yo les decía una vez, para mí, cuando yo estoy hablando en inglés o en español con mi hijo, siempre es importante no mezclar los idiomas. Entonces, ya sea que este libro lo esté leyendo el papá que habla inglés y después lo lea la mamá que habla español. Entonces, pero en un mismo libro pueden encontrar. Ahora, no son las mismas figuras porque obviamente no todas las figuras empiezan con la misma letra. Entonces, podemos encontrar figuras diferentes, en este caso con la A en inglés, y cuando encontremos las figuras con la A en español, pues obviamente son diferentes. Entonces, por eso es un libro que no es que todo va a estar traducido tal cual, son palabras que empiezan con la misma letra, ¿ok? Entonces, qué importante tiene este libro es que cada palabra que está aquí, de todas en español, todas las letras van a estar de un solo color verde, para que los niños se identifiquen. Y las letras que están en inglés van a estar en color azul. Ahora, cambié el tipo de letra para que los niños puedan identificar las letras cuando estamos hablando en inglés y cuando estamos hablando en español. Obviamente la pronunciación es completamente diferente. Ok, son libros diseñados para que una persona que ya habla el idioma inglés o español, al menos un nivel medio hacia arriba, pueda manipular estos libros, ¿ok? Siempre he promovido que la crianza bilingüe para que los niños aprendan el idioma desde pequeñitos es que lo hablemos en casa los dos idiomas, ¿no? O tratar de tener a un adulto que pueda hablar ese idioma con ese niño. Eso es lo ideal, pero bueno, obviamente no todos tenemos esas posibilidades, pero si las tienes, justamente aquí te estoy dando este apoyo para poder hacerlo, ¿no? Porque habemos muchas familias que estamos con una cultura mezclada, que tenemos que vivir una biculturalidad, de que vives en Estados Unidos y tu familia es de México, de Guatemala, de Colombia, de alguna parte de España. O sea, hay muchas familias así, o hay familias donde el papá es americano, la mamá mexicana, o no sé, el papá es colombiano y la mamá americana, y entonces hablamos los dos idiomas, ¿ok? Entonces, estos libros están diseñados para familias que son biculturales o bueno, que simplemente hablan los dos idiomas y quieren hablar los dos idiomas con sus pequeños. Bien, para no hacerlo más largo, este video es cuando nosotros tenemos la sección del libro en la parte de inglés, nosotros aquí vemos el vocabulario. Entonces ustedes aquí van a enseñar cuál es el airplane, en este caso apple, arrow, alligator, en Anchor. Cada uno de los vocabularios así está, ¿no? Entonces, si se fijan, es vocabulario que se usa mucho en casa. En este caso, ball, put, baby bottle, bell, bicycle. Entonces, este tipo de vocabulario es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es el que se usa mucho más en casa. Entonces, esta es una característica que tiene. Si ustedes se fijan, en una sola letra tenemos 1, 2, 3, 4, 5 palabras con esta misma letra. Este libro en específico tiene muchísimo vocabulario, muchísimo, porque son 5 palabras por cada letra en todo el abecedario de inglés, y lo mismo para en español. Entonces realmente es un libro que está súper enriquecido con vocabulario. Es el libro que más se vende precisamente por lo mismo, porque es un libro que apoya mucho a las familias porque tiene muchísimo vocabulario y tiene la imagen de cada vocabulario. Y además de que es un vocabulario fácil de usar, por ejemplo, en este caso es el de la A, anillo, abeja, aguacate, araña, árbol. Si se fijan, todas estas palabras son palabras que se usan todos los días en casa, ¿sí? Y que es muy común. Me costó algo de trabajo poder encontrar las palabras que más se usan
porque hay muchos libros, como les decía, con diferente vocabulario, pero a veces muchas palabras que no están muy vinculadas precisamente a un niño. Entonces, bueno, traté de hacer el mayor esfuerzo por traer todas las palabras que usamos el día con día y que estuvieran aquí, en este libro. Es un libro que está enriquecido con muchísimo vocabulario. Es un libro que yo, honestamente, como lo manejé cuando yo estaba cuando mi pequeño estaba chico, me iba por secciones. Entonces yo trataba de llevar 2 o 3 palabras, palabras y letras, digamos que usaba la letra A y trataba de que el niño aprendiera al menos 3 palabras todos los días de cada letra. Y entonces otra vez, a ver, ¿dónde está? En este caso, where's the anchor? Where's the alligator? Where's the arrow? Where's the apple? Where's the airplane? Entonces, otra vez, a ver, where's the airplane? Airplane. Y ya, airplane. Repeat with me. Apple. Entonces, para mí era así como, repite conmigo, esto se dice así, ¿dónde está tal figura? Y la buscaba. O simplemente, ya si podía manipular, decías, a ver, búscame, no sé, la palabra train. Entonces, train. Entonces le dabas el libro y le decías train. Y el niño tenía que estar pensando con qué letra empieza. Entonces, sí, train. Entonces tú tratabas de que el niño encontrara y decía, ah, sí, es con la T. Entonces ya iba y se iba a la T. Y ya encontraba el train. Bueno, en especial, este libro es un libro con muchísimo vocabulario. Yo se lo recomiendo mucho. Y bueno, como les dije, si ustedes no tienen acceso a este libro, porque no pueden comprarlo por Amazon, también en Reto Bilingüe pueden encontrar el imprimible. Bueno, pues espero les haya gustado este consejo de cómo usar los libros y les enseño el siguiente video con más información de los siguientes libros. Este programa es patrocinado por Bilingual Books for Children, libros para niños de 0 a 5 años de edad con vocabulario en inglés y en español. Los puedes encontrar en amazon.com, búscalos bajo el autor Minerva Ortega.